Y esa es la parte que tenemos que educar y formar a que nuestros hijos y sobre todo nuestras niñas como mujeres hagan mucho contacto con su cuerpo y entiendan que su cuerpo va a tener cambios y que se pueden sentir hinchadas, pero amarlo y respetarlo es su obligación. Bienvenidos a Dance, un podcast sobre la influencia del baile en nuestras vidas. Pues bienvenida. Muchas gracias. A Dance Effect. No, a tu bienvenida siempre. Bienvenidos a Dance Effect. Bienvenidos a Dance Effect. Yo soy Ana Sofía. Yo soy Cintia y ahorita tenemos como invitada especial a una nutrióloga para que te presentes. Mi nombre es Beatriz Boullosa y bueno, sí soy nutrióloga, tengo especialidad en nutrición deportiva y bueno, ya llevo 10 años trabajando con atletas de alto rendimiento. Y pues si quieres cuéntanos poquito de dónde trabajas. Mira, trabajo en la Federación Mexicana de Fútbol, me hago cargo de la alimentación, suplementación y hidratación de todas las selecciones nacionales, es decir, desde la selección mayor, que es la que todo el mundo conoce, pero con un trabajo muy importante en la formación de las selecciones menores, sub 15, 16, 17, 18, 22. También veo a las selecciones femeniles, que también tenemos 15, 17 mayor, y selecciones de playa y futsal. Así es que veo de todo un poco. Pues primero que nada, Beatriz, muchas gracias por estar aquí y te quisimos invitar porque creemos que es un tema muy importante, que lo hemos mencionado en los demás podcasts, porque hemos querido invitar, ¿verdad?, a gente que nos hable de un tema que pueda influirle de una manera positiva a la gente que hace algún deporte o sobre todo nosotros, dancers, bailarinas, todo. Ahorita entrando en la alimentación, ¿verdad? Podrías empezar a platicarnos qué tanto influye, porque a veces no le damos la importancia necesaria a lo que comemos como deportistas. Desgraciadamente tienes razón, a veces no le damos la importancia porque como es algo que realizamos de manera cotidiana, pensamos que todos sabemos cómo comer, que nuestra mamá nos enseñó y que sabemos lo suficiente. Y la realidad es que debemos de hacer conciencia todos, pero en especial aquellas personas físicamente activas, del impacto que tiene la alimentación, no solamente a nivel físico, sino incluso a nivel mental y emocional. Sí influye mucho lo que comemos en nuestro rendimiento, influye muchísimo en nuestra recuperación después del ejercicio, en la prevención de lesiones y por supuesto en nuestro estado emocional. Entonces, si además a esto le añadimos que muchos de estos atletas o personas que son físicamente activas son jóvenes que están en crecimiento y desarrollo, todavía la alimentación toma una relevancia muchísimo mayor, porque todavía están creciendo no solamente en su cuerpo, su cerebro sigue en desarrollo y si no llevan a cabo una adecuada alimentación, ponen en riesgo no solamente ese desempeño físico, sino su estado de salud generalizado. Sí, porque justo platicábamos de la importancia y que está muy cañón como todo va muy conectado. O sea, sí. Cuando estábamos hablando con Norma, que es fisioterapeuta igual deportiva, nos decía la importancia de... Es que le preguntábamos, es que ¿cómo podemos prevenir una lesión? O sea, ¿cuáles son tus consejos? Y su primera respuesta era, es que la alimentación. O sea, ¿qué gran parte es la alimentación? Entonces, si quieres, cuéntanos poquito de... ¿Cómo se podría relacionar que alguien se lesiona y por la alimentación? Sí, la relación es impresionante. ¿Por qué? Porque obviamente... los alimentos sabemos que nos dan energía, sabemos que son indispensables para crecer, desarrollarnos, pero para levantarnos cada mañana, hacer ejercicio, nuestras actividades. Pero también sabemos que los alimentos influyen en nuestra vida social, te invito a comer, la receta de la abuela, etcétera, y en la parte placentera, donde juegan un papel importante el que nos guste lo que comemos. Entonces, la alimentación específicamente para el rendimiento deportivo tiene un punto clave que es justamente yo creo que el punto de mayor conflicto, que es nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos. ¿Qué entendemos por carbohidratos? Están arroz, pan, pasta, cereales, pasta, arroz, frutas obviamente también, pero justamente ¿qué es lo que te quieren quitar cuando quieres bajar de peso? Sí, no comas fruta y no comas carbohidratos. Efectivamente, arroz, entonces tortillas, pan. Ese es el primer error que suelen cometer las personas que están involucradas en el ejercicio, pero que al mismo tiempo quieren cuidar su peso, más si hablamos de ejercicios estéticos o que requieren peso. Llámese hacer danza, llámese hacer taekwondo que requieres un cierto peso o boxeo. Todos estos deportes son mucho más propensos a que la gente tienda a querer quitar los carbohidratos y al momento en que quitamos los carbohidratos, quitamos nuestra principal fuente de energía y no ponemos solamente en riesgo nuestro rendimiento,
sino que pones en riesgo que tu mente esté en la concentración y en el movimiento y en donde debe estar, y ahí es donde empezamos a correr un altísimo riesgo a lesionarnos. Porque si no te alimentas bien, o sea, por ejemplo, si está una niña que come menos de lo que debería y hace muchas más horas, es más propensa a lastimarse por... 100%, porque el cuerpo va a pagar enchufes, es decir, si tú no le das de comer exactamente lo que necesita, el cuerpo va a ver la manera de sobrevivir. Estamos entrenados físicamente, traemos un diseño de sobrevivencia. Sí. Al cuerpo no le importa ni lo estético, ni si tú opinas que me veo bien o me veo mal, o si estoy a la moda o no estoy a la moda. Al cuerpo lo que le va a importar siempre es sobrevivir. Y va a hacer todo lo posible por sobrevivir. Entonces, como siempre digo, para bien o para mal tenemos una capacidad de adaptación tremenda. Entonces, a veces el precio a pagar es, se nos está cayendo el pelo, se nos quiebran las uñas, estamos pasando dolores de cabeza, pero ahí seguimos porque el cuerpo encontró la manera de ir apagando ciertas cosas para mantenerte viva. Entonces, una de las cosas que sucede mucho en la nutrición cuando no es llevada adecuadamente es que no logramos tener nuestras hormonas en el nivel adecuado porque no nos estamos alimentando bien. Y cuando no están bien las hormonas, hay descalcificación de los huesos. Y esa es una enfermedad silenciosa tremenda, porque ahí es donde pueden venir las fracturas, lo que se llaman fracturas por estrés, porque significa que el atleta estuvo llevando al máximo su cuerpo sin alimentarlo bien, sin descansar bien, y entonces empiezan a fracturarse y no logran hacer esta asociación de que fue por falta de alimentos. No es porque el deporte te puso en riesgo o porque el movimiento que realizaste fue o porque te excediste. Porque tú podrías entrenar 9 horas al día, pero tienes que comer para esas 9 horas al día, claro, y tienes que descansar para esas 9 horas al día. Y tienes que ir en conjunto. El tema es que a veces la balanza no nos queda clara, ¿no? Entonces sí es importante, sobre todo cuando tenemos atletas en formación, porque no solamente debes de educar a estos atletas, debes educar a los padres que están cerca de estas atletas, porque pueden cometer esos errores. Ejemplo, con las niñas, voy a poner el ejemplo porque con ellas es como muy claro. Una niña que está en crecimiento y desarrollo, es niña, tiene cuerpo de niña, carita de niña. Cuando llega a la pubertad, va a cambiar radicalmente, tiene que reservar grasa en el abdomen y caderas, porque recuerden que la grasa ayuda a formar las hormonas, principalmente hormonas sexuales, entonces se tienen que acumular. Y las mamás ahí empiezan, ay, esta niña ya le salió panza, ay, es que esa me puso gordita, ay, es que ya se ve, ay, es que... Y ahí es cuando pueden cometer el gravísimo error de ser críticas que pueden quedar marcadas para el resto de la vida. Mete la panza, pero es que mira, ya te salió la panza. Y la niña que nunca había tenido un tema, empieza a tener un tema. Y entonces ya no quiere comer, y ya no quiere carbohidratos, y no quiere postres. Si entendemos que necesita tener grasa para que venga luego su pico de desarrollo, que en las niñas se da a los 12 años aproximadamente, en los niños en los 16, entonces vas a tener una niña chubby, gordita, lo que sea, pero que después va a producir muy bien hormonas, se va a desarrollar y va a cambiar otra vez su cuerpo. Y que no va a poder llegar a esa maduración si deja carbohidratos y demás. Y además siempre, y esto hay que grabárnoslo muy bien, siempre se paga un precio. Porque pensamos, bueno, yo puedo comer muy poco y me va muy bien, quizás ahorita, pero yo no sé si en 10 años tienes una osteoporosis fatal o si estás con una depresión terrible, porque además los alimentos, repito, influyen también en nuestras emociones, impresionantemente. Claro. Entonces, está todo conectado. Y nos damos cuenta, sobre todo las mujeres, cuando vamos a menstruar cambian nuestros gustos. Y yo que no soy dulcera empiezo a buscar cosas dulces. Y yo que no suelo ser ansiosa empiezo como querer ver qué puedo picar. Porque el cuerpo va a sobrevivir, sabe que va a tener pérdida de sangre y te va a pedir alimentos ricos en magnesio como el chocolate, te va a pedir más calorías porque la pérdida se calcula en 300 calorías más o menos. O sea, es muy sabio el cuerpo. Tenemos que estar en conexión con nuestro cuerpo. Oye, ¿qué tanto cambia? ¿Cómo podemos saber? Obviamente también, yo digo, como la dieta balanceada, cómo va cambiando en la edad, como tú dices, una niña que tiene 5 o 6 años, hasta la edad de pubertad, de que se va desarrollando, hasta como adulto. Y también relacionada con el ejercicio que hace al día. Alguien que hace 1 hora o que hace 3 horas. O sea, como las dos. Es una extraordinaria pregunta porque es algo que no se puede definir como del 1 a 3 años. Cada cuerpo es diferente o cada complexión. Y no solo eso, cada día es diferente. Sí. Ese es el arte maravilloso de comer. Por eso creo que los primeros años de vida son tan importantes.
porque si nosotros como papás, durante los primeros años de vida en la formación de nuestros hijos, entendemos que parte de su formación es educarlos en la alimentación y entendemos una regla que es de oro. Nosotros como papás tenemos que comprar los alimentos, preparar los alimentos y presentar los alimentos a nuestros hijos. Sí, depende el 100% de ti, de lo que tu hijo va a comer. Ojo, pero tu hijo es el único responsable de decidir cuánto come, si come o no come. Y generalmente esa frontera no la respetamos. Es decir, si yo llevo a mi hijo al súper, mi hijo va a empezar, ay, mamá, las papas, ay, mamá, la palabra, ay, no. Y entonces cometí un error porque mi hijo no tiene por qué decidir qué se compra o qué no se compra en la casa. Y mi hijo no tiene por qué decidir el menú de la casa. No. Y cometemos sin querer ese error de decirle, ¿qué quieres cenar, mi vida? Y entonces empieza cereal. Pues te fregaste. Oye, ¿sabes qué? Perdón por interrumpirte, pero no quiero que se me olvide, ahorita sigues. O también a veces cómo podemos usar la comida para premiar. Error, sí. ¿Verdad? De que cariño. si te portas bien, te o que se una tranquilice. sorpresa. Tranquilice y con la chatarra. paleta. El gansito, el pingüino, cosas de que, bueno, ya te lo mereces, ya me lo merezco. Y Pues parecen no. conductas inofensivas, pero son conductas que van a marcar el resto Claro. de la vida. Y repito, yo presento los alimentos. Si mi hijo se los quiere comer o no se los quiere comer, tengo que respetarlo, porque le tengo que enseñar a que tiene que tener esas decisiones de estoy satisfecho o no, tengo hambre. Pésimo como antes, escuche. no te paras de la mesa hasta que te lo acabas. Pero por ejemplo, si te gravísimo. dice, es que no me gusta, entonces no me lo como, pero tengo hambre. Nunca hagan de la alimentación un issue, que eso es es un arte. está Y miren difícil. que yo siempre digo que mi mamá, con cero conocimientos de nutrición, lo hizo muy bien. Ejemplo, llegábamos de la escuela muriéndonos de hambre y nos ponía un plato de verduras, siempre. Si no era chayote, eran calabazas, si no eran calabazas, y todos mis hermanos y yo, ella nos ignoraba, se daba la media vuelta, se iba a la cocina. Ella luego se comía sus verduditos, así casi arrancando, no sé qué, y ella, cuando se lo termine, va al siguiente platillo. Ya llegaba un punto que decíamos, no nos va a cambiar el plato hasta que nos... Entonces ya veíamos cómo nos los comíamos. Y ya llegaba el siguiente plato y perfecto, éramos muy felices y contentos. Hoy en día, te puedo presumir que yo y todos mis hermanos comemos todas las verduras. Sí. Todas. O sea, yo cuando digo a la gente, es que a mí el betabel me echo, y yo, o sea, ¿cómo? El betabel, hasta les agarraste gusto y probaste Claro. todas. porque y todas claro, te nos gustaron. volvimos unos artistas en saber comer con la nariz tapada, con limón, con sal, repartiéndonos, o sea, aprendes. Pero ella no hizo de esto un tema, no era un tema de discusión de te castigo, te lo comes y ella decía, ay, que se peleen, que se hagan bolas. Entonces los niños somos muy inteligentes, entonces en ese momento dices, mi mamá ni me está haciendo caso, ni le está importando, Y no me van van a cambiar que el sigue más plato. rico si no me como. Y entonces ella te decía perfectamente, no te quieres comer, te puedes perder. No, pues estoy muriendo de hambre. Pues el hambre es eso, es comerte lo que hay enfrente. Y dices, no, bueno, pues. Y eso es lo que tenemos que aprender, a respetar que los hijos sepan hasta dónde sí y hasta dónde no. Cuando los obligamos a comer, llega un momento en que ya perdieron entonces toda la sensibilidad y la conexión con su cuerpo. Y esto para mí es lo más importante, generar conciencia, porque tu cuerpo siempre, siempre te va a decir, ya te pasaste, hasta aquí, esto no, esto sí. Esto me cae bien, esto me cae mal. Totalmente. Bueno, a mí me da risa cuando la gente me dice, pacientes, no, es que fíjate que comí, me enfermé, y yo, ¿con qué te enfermas? Híjoles, unos camarones, que me acuerdo, fue el camarón, ya sabes. Digo, ¿cómo sabemos hasta perfectamente bien que fue cuál el camarón? Es que a veces lo sientes. que te enfermaste, Acabas de comer y y me el va a ostión, caer mal. Sí. porque Tu cuerpo sabe. si tuvieran más conexión, estás agarrando el ostión y dices, esto no. Algo no me late. Algo no me late, pero ahí estás tragando inconscientemente. Le echo limón y ya se Lo preparo. Sí, no, lo llenas de Valentina con tal de tragarte el... No, si tu cuerpo te está diciendo que no, por ahí no, hay que escucharlo, pero vivimos desgraciadamente muy en la inconsciencia. Y esa es la parte que tenemos que educar y formar a que nuestros hijos y sobre todo nuestras niñas como mujeres hagan mucho contacto con su cuerpo y entiendan que su cuerpo va a tener cambios y que se pueden sentir hinchadas, pero amarlo y respetarlo es su obligación. Eso debe de ser como un templo que deben de adorar y de ser muy, muy cuidadosas. Y no que se sientan vergüenza y que se tapen y que no les guste y que no sé qué. Lo deben de súper adorar. Pero también como mamá, siento que puede estar un poco difícil, cómo tratar de educar, parte de lo que habías dicho, para que tu hija siempre tome como la decisión consciente y la mejor decisión de qué le conviene comer, ¿sabes? Sí, tienes que respetar, porque además tus hijos se van a equivocar y lo sabemos, nosotros nos equivocamos y ellos se van a equivocar. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por mi hija? Número 1, el ejemplo. Eso, como decía Einstein, el ejemplo no es la mejor manera de educar, es la única.
Es la única manera en que en verdad vas a influir en ellos. Entonces ellos tienen que ver que tú haces ejercicio, ellos tienen que ver que comes verduras, pero ellos sobre todo tienen que ver que respetas de manera sagrada tu cuerpo y las decisiones de tu cuerpo, y que vean que tú dices, ya no quiero porque estoy satisfecha. Y que todo está comiendo algo y decir, no, porque a mí no se me antoja en este momento, que sabes y que puedes decir que no y que sí. Y también hay algo que me parece que es importante poner en la mesa, porque no hay una cultura en este país de hablar, bueno, en general no hay una cultura de hablar del placer. El placer es algo como muy vetado. Y comer es un placer. Pero fíjate, curiosamente es el placer que socialmente está aceptado. Porque yo no te voy a hablar de la noche tan placentera que tuve ayer, claro. porque te va a generar como, ¿por qué está rompiendo? Me verías como, ¿esta mujer qué le pasa? Sí. Y entonces eso no te lo voy a platicar. Pero sí te puedo platicar de el platillo, o sea, es que no sabes la delicia del platillo que me comí, te platican, claro. y hay gente que se atreve a decir, es que fue como un orgasmo. Sí. Y eso sí se explayan, pero nadie te va a hablar de su noche de pasión y que qué bonito es tú, porque eso me siento mal. Y tampoco te voy a hablar de lo placentero que es tener este cuerpo, porque vas a decir, bueno, ¿esta qué le pasa? Pero es normal que te hable de, no sabes lo gorda que estoy, es que me siento asquerosa, Sí. es que parece, o sea, mi celulitis. No hemos logrado encontrar esa educación que para mí es la base de que las mujeres logren hacer armonía entre la alimentación y el cuerpo. Y la aceptación, o sea, es decir, este es mi cuerpo y no como esto para estar como quiero, sino como esto porque lo necesito, porque quiero estar saludable, porque no me quiero enfermar, y consecuencia va a ser tener un buen cuerpo, ¿no? Excelente. Y tu mejor versión, porque cada cuerpo es diferente. Claro. Exacto. Y aceptar, bueno, es que a mí soy bajita, pero gordito, chaparrita o alta, lo que sea. It's okay, lo que sea va a estar bien porque tienes cualidades únicas. Pero un poco también respondiendo a estas dos preguntas, creo que les tenemos que enseñar como este termómetro, bueno, y tenemos todos que desarrollar este termómetro de saber decir, como tú dices, bueno, ¿cómo le enseño que sí coma esto, que no coma esto? Hay una regla que es de oro. O sea, que le conviene a veces comerse los pepinos que las galletas. Hay una regla de oro. El 80% de nuestra alimentación, seas quien seas, atleta de alto rendimiento, atleta amateur, ama de casa, lo que sea, el 80% de tu alimentación debes de elegirla conforme a tus necesidades. Okay. Y solamente el 20% a a tus gustos y placeres. Hay que aplicarla. Pero no puedes perder eso. ¿Qué necesita mi cuerpo primero? O sea, Claro. y que se base en eso. O sea, eso es importante. Entonces, claro, si yo empiezo el desayuno con un pan o hot cakes y Nutella y crema de cacahuate y todo lo así delicioso, y luego entonces me como la pizza y descompensé absolutamente. No puedo estar comiendo todo para darme placer. Y si está sucediendo, porque le sucede a muchas adolescentes que de repente ya se desbocaron y están todo un fin de semana comiendo desbocadas, es porque están teniendo una ansiedad o una falta de vida placentera en otros aspectos de su vida y tratan de cubrirlo con la comida. Pero si yo tengo una vida placentera en otros aspectos, puedo cubrir el 20% y sí, me voy a comer un postre que me vas a ver. Un postre. Sí. No todas mis comidas que se vuelvan. No, y además, no nada más el ejemplo de la niña que come muchísimo y que esté engordando, sino la niña que siempre es flaquita, pero siempre come puro postre, chatarra, y no está nutriendo a su cuerpo, va a tener las mismas, o sea, Claro. se va a perjudicar de la misma manera que la otra persona. No, porque sí y además las dos piensan- están desnutridas. Sí, pero además piensan que como están flacas están bien, ¿no? Y como, no, pues es que yo soy así, genéticamente soy flaca, puedo comer todo lo Pero que como quiera. tú dices, la mente, o sea, todo está conectado. Todo está conectado, y una de las cosas en las que afecta el no comer lo que necesita tu cuerpo, llámese frutas, verduras, vitaminas, etcétera, es tu microbiota, que la microbiota hoy por hoy se entiende como el segundo cerebro, lo que antes se conocía como flora intestinal. Hoy sabemos que es todo verdadera, como digo yo, es como estudiar astrología, descubres un mundo aparte y paralelo. Hasta ahora los probióticos. Exactamente, en donde hay unos probióticos y donde tienes que consumir prebióticos y donde tienes que tener todo un sistema en armonía, que si estás comiendo todo lo que se te antoja, aunque estés flaca, seguramente lo estás rompiendo en pedazos. Es que claro que es un segundo cerebro, porque dependiendo de lo que comas, te sientes más cansada, no te concentras, no tienes energía, pero o sea, todo. ¿te acuerdas que platicábamos y que te íbamos a preguntar? O sea, por ejemplo, una persona que va a tener un evento súper importante, ya sea un maratón, una presentación en el trabajo súper importante, una competencia, que empiezas a sentir como esta tensión, este nervio, este estrés, a veces lo sentimos en la panza, se nos quita el hambre.
lo tenemos que comer. Entonces, ¿cómo manejar eso? O te da demasiada hambre también, de cómo manejas tu ansiedad, tampoco puedes abusar. Porque tampoco eres tan consciente por ese nervio que tienes. Entonces, creo que sí es muy importante el seguir nutriendo esos días posteriores a un maratón, a una competencia. Sí, totalmente. Ahora, como es muy difícil llegar a este punto de, me tengo que obligar a comer a pesar de esta situación de estrés, más bien tenemos que volvernos muy buenos en el manejo del estrés para que no sea con el intestino. El estrés lo tenemos que saber canalizar y encontrar mecanismos para bajar el estrés, sean respiraciones, sea meditación, sea una siesta, sea descanso, sea platicar con alguien, sea escribir, porque no podría estarte estorbando para comer. Entonces, sí van a haber alimentos que nos van a ayudar mucho al manejo del estrés, almendras, pescado, estar muy bien hidratados, porque ese es un punto en donde no es tomar agua como muchas jovencitas acostumbran y están con litros y litros de agua que lo único que hacen es diluir su sangre. Es agua, pero electrolitos, y todos tus alimentos buscar que sean de la más alta calidad, que verdaderamente sean muy nutritivos, porque te vas a encontrar otro mundo muy placentero. Te da mucha satisfacción saber que lo que te estás comiendo te está generando un mejor estado de ánimo, te hace bien. Te sientes bien. Sí. O sea, muchas veces claro que te cuesta 80-20. Digo, a mí la verdad sí me gusta comer muy sano. Pero a veces te comes algo súper sano y te sientes bien. ¿Sabes? Como, ay, me siento muy bien. Sabes que le hizo tu cuerpo con energía, lo que necesitaba. buen estado de ánimo. Y la cantidad, El estado de ánimo, todo. Pero si nos pudieras dar un ejemplo de, por ejemplo, una persona que sí entrena... ¿Qué? Un ejemplo de un ejemplo. De una persona o una niña que sí, en este caso, pues el baile, que entrena 3 horas diarias, pero luego viene esta temporada donde sí viene también viernes, sábado, domingo, y está teniendo como mucho más ejercicio físico y va a tener además competencia un fin de semana y va a ser muy pesado. O sea, como, ¿qué le recomiendas? Porque las niñas, es que, ¿qué como? O sea, ¿qué como en la mañana, en la tarde, y ese fin de semana va a ser muy desgastante porque van a entrenar, como competir, más carbohidratos, 8 horas al menos. día, casi. Luego las veo con su Starbucks el fin de semana durante competencias y yo no se los voy a prohibir, eso es algo que tienen que hacer ellas. Pero ya que están preguntando, me encantaría que tú les pudieras comentar como qué sería la opción correcta. Y hasta después también, ya acabó, fue demasiado desgaste y acabaste, que sí, ahora después. Mira, lo que tienen primero que nada comprender es que en estos momentos de competencia, sea la que sea que yo que trabajo con futbolistas y nos vamos a competencias mundiales, premundiales, o sean estos fines de semana de competencia, la competencia fue algo que ya tienes que haber dominado cómo comer en tus entrenamientos. Es decir, todo, justamente por eso se llaman entrenamientos. En el entrenamiento es un ensayo para ver qué vas a hacer en una competencia. Es decir, en los entrenamientos, así como entrenas tus músculos para que den una cierta forma, una cierta elasticidad, una cierta fuerza, potencia, también entrenas tu sistema digestivo. Y ese es el grave error, que queremos pensar que, bueno, como la competencia sí es importante, ahí le voy a prestar atención. Ajá. No. Hasta la cambias y la cambias. Y es lo que hayas venido entrenando, fuiste educando a tu cuerpo de, a ver, así es como se come, sea un entrenamiento. Oye, es que es más demandante la competencia. Puede ser más demandante porque tú te pones más estrés, pero físicamente, si tú entrenas 1 hora y la competencia es de 2, pues entonces multiplicas lo que sueles hacer por 1 por 2. Pero no es, en mis entrenamientos como pan, pero entonces en la competencia, ¿qué como? Pues lo que comas en los entrenamientos es un ensayo de lo que vas a hacer en la competencia. Entonces, si no acostumbras a tomar cafeína, no tomes cafeína en la competencia o te vas a arruinar la competencia. Como así, bueno, en el fútbol decimos no pueden justamente estrenar sus tacos, o sea, me refiero a los tacos de fútbol, no puedes estrenarlos el día del partido, te arruinas los pies, esos los tienes que moldear en los entrenamientos, y ahí me salió la ampolla y no me gustó y entonces no me sirve, bye. Para eso sirve el entrenamiento, para darte cuenta, oye, yo me tomo un café antes de entrenar y siento unas taquicardias, me quiero morir, perfecto, yo no debo de tomar café. Pero si yo me tomo un pan con mermelada, una rebanada de queso y eso tomo antes de cada entrenamiento, me siento maravilla, eso es lo que tengo que usar. No cambiar en la competencia. Entonces, en el entrenamiento tienen que volver y ensayar. Y voy a probar primero con plátano, y luego voy a probar con manzana, y luego pruebo con un licuado con avena, y luego pruebo, y ya me doy cuenta y te digo, ¿sabes qué? Cada que yo tomo licuado con avena me inflamo.
Bueno, a mí no. Es que la avena es súper buena, es súper nutritiva. Qué bueno que a ti te funcione, a mí no. ¿Okay? Oye, es que los lácteos no es para todo mundo. Y sí, ver qué te funciona en el entrenamiento y en la competencia es únicamente el arte de aquello que entrenaste muy bien, llevarlo al pie de la letra. Y los verdaderos campeones no dejan nada al azar. No experimentan nada nuevo, no se la juegan, al grado de que te pueden decir, si tomaran una bebida deportiva, no toman cualquier bebida deportiva. Si ya saben que la color rosa con esa les funciona, esa usan en la competencia. Y todo el mundo dice, es que es cábala. No, es que ya no te la vas a jugar, porque si ya sé que el que me gusta el rosa me das el azul y el azul me sabe a rayos, ya se arruinó mi competencia. Claro. Entonces, recuerda, la principal fuente de energía, carbohidratos, frutas, pan, pasta, arroz, galletas, y eso, ensayarlo en los entrenamientos es su principal fuente de energía. Y después de entrenar hay todo un proceso de recuperación que es valiosísimo, que deben de ser nuevamente consumir carbohidratos, ahí meterle proteínas de alta calidad que van a construir músculo, hidratarse muy bien y el descanso, que no es negociable. Y ahorita que nos decías que hidratarte, dices no solamente agua, ¿con qué más te puedes hidratar? En realidad las bebidas deportivas están muy bien estudiadas y hay mucha gente que desgraciadamente las sataniza y que si engordan y que si esto y que si más. En verdad hay una ciencia enorme y sí están diseñadas de tal manera que nos ayudan a recuperar los electrolitos que perdemos a través de la sudoración. Ahora, tenemos que ser muy conscientes que van a haber deportes que son de mayor intensidad, hay mayor sudoración o es llevado a cabo a altas temperaturas. Entonces, estas bebidas deportivas con azúcares les ayudan por esas demandas tan importantes de intensidad. En deportes que no hay tanta intensidad o que no hay tanta sudoración, no es a altas temperaturas, humedad, basta con consumir bebidas deportivas que pueden venir sin azúcares o electrolitos que vienen en pastillas efervescentes que les ayudan a hidratarse. Es cuestión de ver en qué situación se encuentra cada uno. Por ejemplo, una niña que compite, si tiene varias horas de entrenamiento, no es en un clima húmedo ni nada, pero sí es como mantener siempre esta hidratación continua. Yo le daría un electrolito, sí. ¿Pero cuál marca? Que te o guste, pastillas o sea, sin pastillas. Azúcar. Hay una marca de electrolitos que se llama NUN, N-U-U-N, y esos sirven perfectamente bien. Es una pastilla efervescente, lo arrojas en una botella de agua y se lo van tomando. Y ayuda incluso a prevenir calambres, ayuda a que todos los músculos estén recibiendo esos pequeños minerales que ayudan a la contracción muscular. Poca gente luego lo sabe. El calcio, que todo el mundo lo asocia a huesos, el calcio es indispensable para la contracción muscular. Entonces, un mineral que debe estar presente en nuestra alimentación. ¿Qué sucede? Que cuando comemos mal y luego no quitamos los lácteos, quitamos los carbohidratos, es muy probable que estén faltando ciertos minerales. O sea que me voy a regresar tantito. Tu consejo sería el irte guiando, que darle de comer a tus hijos dependiendo de, o sea, escucharlos a ellos y preguntarles a ellos qué tanto quieren comer o qué tanto no quieren comer. Tú dándoles la mejor opción, obviamente. Tú dando la mejor opción, pero recordando muy bien, tú haces la lista del súper, tú preparas los alimentos y tú presentas los alimentos. Y habrá quienes decían, y habrá hijos que te digan, no, yo no quiero eso, tienes que respetar, pero si tú quieres manejar dos opciones, pero de ahí no es negociable. Es decir, para que haya una cierta estructura en donde los vas a ir formando en esta casa, todos mis desayunos, comidas y cenas llevan todos los grupos de alimentos. Llevan carbohidratos, llevan proteínas, llevan frutas o verduras. Y entonces así les voy enseñando en cada comida y se van acostumbrando a ver que hay que comer de todo. Y que además hay variedad, y entonces luego se preocupan mucho, oye, es que el pollo tiene muchas hormonas. Pues no le des pollo diario, no sé qué tantas hormonas tengan, no soy investigadora, no ando en la silla viendo, pero si tú le das diario pollo, seguro algo va a estar mal. Un día es pollo, un día pescado, un día platillo vegetariano, el otro día carne de res, que es riquísima en hierro, el otro día cerdo, que es una excelente proteína, el otro día un platillo a base de huevo. Pero es querer hacer ese trabajo que luego... Claro. Lo dejamos, ¿no? Sí, pero si lo haces un hábito, ya no se vuelve este trabajal que pensamos que es. Y te hago esta pregunta porque me imagino que eso responde un poco a lo que preguntaba, si una niña hace menos horas o hace más horas. La niña que va a empezar a hacer más ejercicio y va creciendo va a necesitar más alimento. Entonces, sí, si necesitas más calorías, si necesitas más alimento, te voy a dar lo mismo, pero te sirvo más. De cada cosa. Sí. Exactamente. No la voy a compensar con otra cosa. Sí, por ejemplo, es muy triste ver que las mamás
mamás están, ¿no? Van a un restaurante o hacen en casa, ¿no? Y agarran en casa y hacen salmón y hacen muy linda una ensaladita y a su hijo le dan nuggets. ¿Por qué? El niño tiene que aprender a comer salmón. Si en esta casa se hizo salmón, se prepara el salmón, se come el salmón. Sí. La porción es más pequeña. Sí. No se tiene que tomar todos los brócolis. Un arbolito, que se coma un arbolito perfecto. Pero eso come, igual que todos. Eso come. Lo peor que pueden hacer es que el niño se coma los nuggets y que el niño le dan su papita y que el niño... Están destruyéndole la parte de formación que para mí es básica, que entiendan, porque además esto es con lo que van a lidiar toda su vida. Sí, y también un poco, o sea, ponle que ya el desayuno, comida, cena, que es cuando tienes a tus hijos en casa, la tengas. Pero a veces, digo, yo sé que ahorita ya la SEP prohíbe tener papas y tener cosas en la escuela, pero en los snacks de la mañana y en los snacks durante el ejercicio que estés, por ejemplo, aquí en la academia, ¿qué recomiendas que sea fácil? Como que tengan la opción de, no, es que yo traigo mi lunch y si se me antoja me lo como, en vez de ir a la tiendita a comprarme un dulce o algo así. Por ejemplo, una muy buena opción, siempre buscar que en la elección de las frutas, buscar frutas siempre variadas, no siempre comer plátano. Pero, por ejemplo, vivimos en un país privilegiado con una cantidad de frutas y verduras maravillosa, entonces un día frutos rojos, un día sí un plátano, un día una manzana. Esa es una muy buena opción porque las frutas nos van a brindar siempre una parte de vitaminas, minerales, agua. Y lo pueden acompañar con yogur griego, que además ahora hay una gran cantidad de opciones y es como un muy buen snack. Obviamente hay gente que quizás sea más salada, entonces si son más salados también afortunadamente ya crecieron las opciones de alternativas saladas y tenemos los churritos de amaranto con chía, pues unos churritos de amaranto con chía. Sí, poner tal vez hasta en la casa, perdón que te interrumpa, poner en la casa ya listos, preparar fin de semana que tengas tiempo, snack, o sea, Ziploc o lo que sea, ya dejas listo una con churritos, una con bla, 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 para que llegues y nada más lo agarras, o sea, que sea la opción que esté, pero que... Y eso, es tomarse el tiempo para hacer una lista del súper conforme a un menú, respetarlo, ir al súper, comprar, lavar, desinfectar, tener todo en toppers, para que esté justamente listo y accesible y no existe el pretexto de, es que me moría de hambre y me atravesó. Yo siempre les digo, mi bolsa parece tiendita del mercado, porque tengo 300 opciones de comida, pero eso sí, pregúntenme quién pasa hambre junto conmigo, nadie, o sea... La verdad es que además si estás con niños, está el niño de, tienes hambre, te comes esto. O sea, sí, lo hacíamos desde que eran chiquititos y sí cargabas muy bien con la pañalera y 300 toppers de papillas y agua y demás. No perdamos eso porque ayuda a acostumbrarnos. Oye, pero algo muy importante, un poquito relacionado a lo que dijiste ahorita, cuando estás educando también yo creo que a tus hijos o hijas a comer, es que ellos relacionen que si toman la mejor opción o si comen bien, les va, o sea, está súper relacionado a que se van a sentir bien. Sí. O sea, porque muchas veces pues, se mueve la cabeza, mueve la panza y muchas veces porque comieron mal. Entonces como que también que sepan que lo pueden prevenir si comieran bien. Efectivamente, y yo, como se los digo a mis atletas, que repito, hay mucha parte de formación y muchos son muy chiquitos. Y entonces les doy sus clases, les digo, a ver, tienes que comer así y así. Y siempre les digo, no crean absolutamente nada de lo que les dije. Vívanlo en carne propia. Sí. Hasta que tú comes algo que verdaderamente te nutre, te sube el humor, la dopamina, te sientes más contento, más satisfecho, van a entender por qué les pido que hagan esto o dejen de hacer esto. Pero presten atención a eso. Y sí, cuidar mucho esas connotaciones de, es que no te comas eso porque vas a engordar. Esas connotaciones, y sobre todo en mujeres, son muy delicadas. Y mejor decirle a nuestras hijas, no te comas eso porque te va a doler la panza, te vas a sentir baja en energía, te va a bajar tu sentido, vas a estar más irritable. Que es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Es una verdad mejor, es una verdad, de más convencimiento y convicción de que sí es cierto. Pero además es una verdad más real, porque el que vayas a engordar no va a ser en un minuto inmediato. Pero el que estés irritable, de malas, sí es en el minuto inmediato. Sí, no, y además, ¿cómo puede perjudicar en tu rendimiento? O sea, qué triste que te preparaste tanto tiempo y llegues a una competencia y por no estar bien nutrido tengas un mal desempeño. O te lesiones, porque está directamente relacionado. Entonces, sí que lo vean como una buena inversión, el prestarle atención, no castigarse con la comida, no quererse restringir porque entonces quieren estar más delgadas y quieren estar más estéticas, porque esto es gasolina y lo que tú busques en desarrollo de masa muscular o pérdida de grasa tiene que ser a través del ejercicio, pero tu gasolina no la comprometes jamás. ¿Me explico? Sí, no. O sea, sí, claro. Si yo quiero tener más músculo, pues le meto durísimo a las pesas, no le meto durísimo a las proteínas como mucha gente cree. O sea, sí como,
pero ¿cómo? Para poder estar 2 horas en el gimnasio metiéndole a las pesas, Claro. pero el músculo lo voy a desarrollar haciendo pesas. Sí. ¿Quieres bajar grasa? Va a ser haciendo los ejercicios que te permitan bajar grasa, pero tu gasolina para hacer esos Pero ejercicios... necesito grasa, como quiera. Y además, y necesitas gasolina. La peor idea que podemos tener es querernos restringir y con la comida para estar delgadas, porque No, y más con el ya lo mencionaste, como en la edad que empiezas, 13, 14, 15, 16, que dices, híjole, es que mi cuerpo está cambiando, qué Sí. pánico, y vengo, hago muchísimo ejercicio, pero prefiero medio que me muero de hambre, como bien en mi casa, pero sí prefiero dejar de comer postres, o sea, como que también naturalizarlo, como lo haces, el decir, es normal que tu cuerpo esté cambiando, sí cuídate, pero tampoco exageres. Y hablar de imagen corporal, porque, y luego yo veo las fotos de mis 12 o 13 años, digo, bueno, verdaderamente parecía un anfibio, una cosa rarísima, porque era entre los brackets, los granos, el que agarraba, no sabía si eras humano o no, porque tu cuerpo no se ha formado bien. Entonces, ese proceso de por sí la adolescencia es una cosa terrible, ¿no? Si en ese proceso no te acompañan y te explican que tu cuerpo va a cambiar, que no te debes de comparar con nosotros, porque además es una edad donde te comparas fácilmente con el que está al lado. Entonces, sí está demostrado por estudios científicos que aquellos deportes en donde se exhibe el cuerpo, llámese natación, llámese danza, llámese todos los gimnasia, todo eso, las atletas son muchísimo más susceptibles a cometer errores con su alimentación, ya sea dietas extremas, uso de laxantes, restricciones terribles, porque pues sí estás más vulnerable. Entonces, el estar más vulnerable, aunque tengas un cuerpo adecuado, nada más te comparas con otros y dices, es que esta está más flaca, y esta está más alta, y entonces, joder, algo traigo mal, no, ya sabes, porque nadie llega y te siente y te dice, a ver, cariño, tú estás así, tus caderas son así, tu genética es así, esto es lo que te toca, y está bien. Y tristemente no existe esa formación todavía, pero la tenemos que nosotros que estamos en el ámbito tengas la complexión que tengas, es la mejor versión de ti. Claro. La versión más sana. Y sabes que se me hace bien importante mencionar que también siento que todo esto de dieta se pone de moda. Sí. El keto friendly, el no lácteos, el gluten. El ayuno intermitente. Exacto, entonces como que también, digo, estar más informados y ver también qué te funciona a ti, porque el ayuno intermitente, antes pésimo dejar de comer, ahora que sí muy bien. Sí. Digo, cada quien lo que le funciona, tú eres la experta en el tema, pero también no porque a ti te funcione un tiempo no comer lácteos, quiere decir que a mí me va a funcionar, porque igual y yo sí tengo que comer lácteos. No, y además esa publicidad casi siempre es para la gente adulta y madura. Claro. Que no le va a pasar ni en nada, desarrollo, pero ni llega con un ritmo a de vida manos así. por las redes sociales y ahí de estás, una niña siguiéndole todo. Y parte de lo que yo trabajo con el equipo médico con el que estoy es justamente realizamos unos estudios genéticos que para mí ha sido como una cosa maravillosa, que yo digo, ¿cómo no existió esto en mi adolescencia? Todo el mundo se lo debería hacer. Todo el mundo se lo debería hacer. Y con estos estudios genéticos, y mira que yo soy la nutrióloga y hay una parte de la alimentación y las fibras y demás, y les juro que eso es lo que menos utilizo a la hora de plantear las dietas a través de la genética. Lo que más me sirve es el perfil del comportamiento. Okay. En el perfil del comportamiento, genéticamente vas a encontrar perfiles de personas que son súper autocontroladas, perfiles de personas que son súper explosivas, personas que en verdad no tienen el gen de la saciedad y entonces real todo el tiempo tienen hambre. Cuando tú ya abres esta información, te cambia la vida. O sea, a mí me cambió la vida cuando me dijeron, es que eres nocturna, y yo, claro, o sea, yo en las mañanas me arrastro para ir al trabajo, sufro horrores, y yo llego a un momento que dije, ¿tendré depresión? O sea, ¿por qué me cuesta tanto trabajo levantarme de buenas y contenta y feliz en las mañanas? ¿Por qué sufro tanto? Hasta que entendí, eso sí, a mí en la noche... Por eso te invitamos en la noche. Que me hicieron muy bien. Y como por eso no puedo parar de hablar. Porque en la noche funciona perfecto. En la mañana no hubiera venido, para que me entiendas. Pero ya no es, siempre se los digo, la genética no es que sea bueno o malo, es que tú saliste de ojos claros, entonces tienes que cuidarte más del sol, that's it. Y tú sales de pelo oscuro, ojos oscuros, entonces no te tienes que cuidar tanto del sol, ni bueno ni malo, pero tienes que, conforme esa genética, saber qué hacer. Y muchas mamás, resulta que las mamás son de un cierto físico y su hija sale al papá o al abuelo o a la familia del papá, y entonces es un conflicto en que la quieren transformar. Acepten, si sus hijas son diferentes, acepten que son diferentes y no las quieran cambiar. Al contrario, háganlas que comprendan y
y adoren su imagen corporal. Pero es que eso tiene que empezar de nosotros. Y esa educación, cultura, no sé cómo llamar la palabra, apenas va creciendo. Entonces siento que es un tema difícil, por eso te invitamos, porque queremos darle la importancia que se merece y sobre todo concientizar eso. Y tenemos que cambiar la cultura y va a depender de nosotras. Y yo estoy convencida, y se lo decía justamente hace un rato a una paciente, estoy convencida porque además los hombres ven en bulto, benditos ellos. Nosotras vemos fraccionado, ¿no? Entonces pasa una mujer en la playa y el hombre así, está buenísimo. Y tú, ¿cómo? Pero no le viste, trae juanetes y trae la celulitis y trae unas estrías justo abajo del... Y el hombre así de, no sé, está buenísimo. Porque gracias a esta manera de ver el mundo, ellos ven en bulto y ven bien y nosotros somos las que fraccionamos. El hombre se va a sentir atraído que sí, a una está súper bien, mujer, pero tal acá no. Sí, el hombre se va a sentir atraído a una mujer segura de sí misma, que sea erótica, que sea placentera, que sea feliz. No, es que esa tiene estrías, sí, sapo yo, de verdad, no. Pregúntenle al hombre que sea y el cero están haciendo esos cálculos y cero están midiendo. Y entonces estamos las mujeres en la playa amarradas con la toalla, el pareo. Y entonces, claro que el hombre lo que está viendo es un bulto tapado, inseguro. Aprendamos a disfrutar y a gozar de nuestra parte femenina, ¿no? Sí, claro. Y nada más, yo sé que ya medio me la contestaste, pero quiero como aclarar, porque recalcar y que me vuelvas a decir si no es mito. O sea, como que existe este mito, no sé si es mito o realidad, como voy a correr un maratón, entonces voy a comer un plato de pasta gigante un día antes. O sea, igual cuando vamos a competencias es que como voy a estar mañana, neta, súper demandante todo el día, entonces voy a cenar pasta o pizza, o sea, como muchos carbohidratos, más de los que como antes, porque pues voy a tener más horas. O sea, que tanto sí, que tanto no, que como, o sea, sí como siempre, pero como un poquito más un día antes, porque del gran evento va a ser doble. La cantidad de carbohidratos que tenemos que comer antes de un evento, sea entrenamiento o sea competencia, va a depender de la duración e intensidad del mismo. Entonces, y no es una noche antes, empieza toda la semana. Empieza todo un proceso, pero además, ejemplo, si tú y yo vamos a correr un maratón, no tenemos por qué cenar lo mismo, porque quizás tú vas a correr el maratón a 6 kilómetros por hora y yo lo voy a correr a 10 kilómetros por hora. Evidentemente tú vas a ir a una cierta intensidad con una cierta demanda que requiere una cierta cantidad de carbohidratos, pero además tú pesas muy distinto a lo que peso yo. Entonces, puedes generalizar. No puedes generalizar, pero sí tienes que ser muy consciente. Si me pongo a tragar una cantidad de pasta brutal, porque mañana tengo una competencia, pero la competencia es de caminata, no friegue, o sea, vas a caminar, no, es decir, voy a ir a pasear mañana a mis perros, entonces tengo que hacer carga de carbohidratos. No, o sea, vas a ir a pasear a tus perros, no es gran demanda, no hay gran intensidad, no vas a estar 6 horas paseándolos en la montaña. Entonces, no querer justificar porque yo corro, y me da mucha tristeza porque además yo lo he visto y creo que por eso inconscientemente he dejado de correr maratones, porque llegó un momento en que yo veía, y con todo el respeto, personas con sobrepeso, obesidad, que decían, es que corrí el maratón de Berlín, y yo, joder, o sea, a mí verdad? también me pasa. O sea, llega un momento en que dices, yo creo que tu cuerpo tiene que hablar por ti solo y tú no me tienes que decir que te haces ejercicio porque se ve a leguas que haces ejercicio. Pero ahora resulta que todo el mundo corría maratones. ¿Pero por qué? Porque hacían en 6 horas. ¿Iban hincados o qué? Sí. O sea, no es para todo el mundo correr. Sí. Entonces, ves, el otro día tristísimo, el otro día fue hace un año justamente en el maratón de la Ciudad de México. Gente corriendo con las rodilleras, pero con, vendados no. Si para ti no es correr, no es correr. Y no es porque quieras colgar una medalla. Correr es para los que verdaderamente corren. Y entonces quizás para ti es el baile, quizás para ti la natación y todo. Pero entendiendo que no, es que como yo ahora corro maratones, entonces tengo pasta y carbohidratos. ¿En cuánto lo haces? En 5 horas. No corres maratones, vas de pared a los maratones. No, entrénate para que lo hagas, pero hazlo bien. Y si es para ti, porque igual y no es para ti. Porque los maratones, cuando yo corría, que yo se los digo mucho en burla a mis alumnos, les digo, o sea, cuando yo corría, que de verdad corría porque no había, mi playlist, ni mucho menos. O sea, yo corría así. Yo corrí uno. Pero yo no corría con una playlist, yo corría en el desierto congelándome, sin música, con un entrenador que me iba fregando todo el camino, y corría la marcha y me corrí todos mis maratones sin una maldita canción. No, esta canción para que me motive en el kilómetro 30. Joder, no. Corría como creo yo, y esa es mi opinión personal, como hay que correr, que es acá conectando contigo y demás. Pero bueno,
Independientemente de que ahora la gente lo haga con música y con reloj y con el tema es que tenemos que comprender que no queramos justificar de que como ahora hago ejercicio no sé cuántos yo me puedo comer todos los carbohidratos. No. Va a tener que ver con qué intensidad, con qué demanda, a qué nivel lo estás haciendo. O tal vez no me voy a comer la pasta entera un día antes porque no sé qué tan cansada voy a estar el día siguiente. Si el día siguiente veo que estoy teniendo más ejercicio y tengo más hambre, en ese momento me como un snack. O no usarlo como justificación, no solo como más justificación. Bien. O sea, por como un lado, ahora voy a, no, o sea, como lo que tu cuerpo necesita. Y por otro lado, y esto sí, importantísimo es, en verdad vayan con un especialista, porque no lo tienen por qué saber. Pero si te sientes con un especialista que te pesa y te dice, a ver, tú pesas 50 kilos, pero de estos 50 kilos, 35 kilos son de masa muscular y 20 y tantos kilos son de grasa. Entonces ya te dice, híjoles, no es que tengas que bajar grasa, pero tu músculo está bajo. Entonces, que te hagan en verdad un estudio certero sobre lo que tú necesitas. Y entonces te van a decir, bueno, tú si pierdes muchos electrolitos tienes que recuperarte y entonces tú vas a cierta intensidad, tienes que tomar más carbohidratos que el otro, etcétera. Eso van a aprender tanto de cada uno de ustedes, pero además pues es dejarlo en manos en verdad de alguien que te va a saber decir si necesitas una cena de pasta brutal o no. Entonces sí, tienes toda la razón. Sí. Pues sí. Yo digo. No, sí, totalmente. Sí. Y además no es como que tienes que voy a ir al nutriólogo toda mi vida. No, vas una vez, te conoces, sabes qué debes de comer, qué no, y con eso ya te conoces y lo haces a largo plazo. Y como dice Beatriz, no me cree, o sea, no te creemos. No me crea. De que yo voy experimentando, yo me voy a dar cuenta y luego puedes ir y sigue rebotando eso, pues. Sí, porque además cada uno es el experto en sí mismo. Yo sé cuándo me paso de tortillas y cuándo no, ya sabes, o sea, pero lo que yo sirvo en la consulta y se los digo a mis pacientes es como un espejo. Yo voy a ayudar a reflejarte y que tú solita sepas, oye, sí la estoy fregando por acá, pero me estoy pasando por acá. Y es ser una facilitadora para crear hábitos de vida saludable. Pero no saben qué cantidad de pacientes yo los he visto, los he revisado, les digo, tu composición corporal es maravillosa, comes bien, no hagas de esto un issue, ve, disfruta, sé feliz. Si quieres venir a verme en un año para que te vuelva a tomar la composición corporal, maravilloso. No, pero no crees que debería. No creo. Creo que tienes que ser feliz. Hábitos, o sea, aplausos ya. Porque no me parece ético de, bueno, ahora te voy a ver cada vez al mes y todavía podemos mejorar y podríamos apretar. No. Lo más importante es que verdaderamente llevemos una vida balanceada. Y una vida balanceada es como frutas, como verduras, pescado, hago ejercicio, pero también en el cumpleaños me echo un pastel y en las vacaciones me dejo ir y en Italia me trago helados diario y desayuno helado en Italia. O sea, como eso es una vida balanceada. Y ya llego y vuelvo a comer bien. Exacto. Ya hago ejercicio y descanso. Y no pasa nada. Claro. Y un día te duermes un poco más de horas, sí, y un día te desvelas, y un día tomas compensa. alcohol y agarras la fiesta, y un día te portas divinamente desde que te levantaste hasta que te acuestas. Perfecto. Pero lo tienes que hacer consciente. O sea, a veces como que dejamos a nuestro cuerpo muy aparte y esperamos que venga una especialista a decirme cómo le hago. Y a veces sí suena muy fácil, pero no es tan fácil. O sea, el ponerte en contacto contigo y decir, me siento cansado probablemente, o a veces hasta me duele la cabeza, me duele la panza, lo único que necesitas es dormir. Totalmente. O sea, no tiene nada que ver con la comida, es tomar agua. Claro, y ojo, también habrá personas que no tengan que ir con la nutrióloga y que en verdad tengan que ir con un psicólogo, que les ayude a manejar sus emociones, porque quizás están manejando las emociones con el sistema digestivo y no con el sistema emocional, que es decir, oye, sí, fíjate, yo sí estoy comiendo por ansiedad. Y a mí me da igual lo que me diga Beatriz, pero a mí yo es una ansiedad que, o sea, todo me... bueno, entonces lo que tú tienes que ir es no con una nutrióloga, sino ir con alguien a que te ayude a manejar tus emociones, ver de dónde proviene la ansiedad. Y ya que canalices esa emoción, seguramente no vas a estar picando y picando y picando. Nada. Tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias. Me encantaría que todas mis alumnas y toda la gente escuche este podcast y que además, digo, no sé si alguna esté interesada en querer como checarse o ver con alguna dieta. Bienvenidas. No sé, tú tienes ¿Dónde te consultorio? podemos contactar? Bueno, me pueden contactar en mi correo electrónico que es B de bueno, E de Eduardo, A de Andrés, y luego mi apellido Boullosa, que es B de bueno, OULLOSA, @gmail.com. Y tengo el consultorio aquí cerquitita en Radiatas, así es que yo feliz. Súper cerquita. Bueno, te veo el lunes. Ahí nos vemos. Vamos las dos. Y con muchísimo gusto, como tú dices, aunque sea nada más para un termómetro. Están bien, claro. Felicidades. Oye, me falla nada más esto, pues lo arreglamos, pero no tiene que ser, como tú dices, una eterna... un issue muy grande, sino al contrario, tiene que ser algo edúcate y que conócete. Y me encantó la regla del 80-20.
La voy a aplicar ya. A seguirla. Cuando la aplicas te das cuenta que es mucho más sencillo, porque entonces ese 20 placentero te lo sabe a gloria porque sabes que es tu 20 placentero y listo. Sí. 80% verduras, carbohidratos, una mordidita al chocolate. Sí, y lo disfrutas y te sabe a gloria y eres feliz. No, Listo. pero sí. Pero yo creo que fueron temas muy interesantes y de información que nos No, van a y que a ayudar veces, mucho. antes de venir a platicar contigo, que estábamos Cinti y yo, a ver, para nosotros, ¿qué nos interesaría? Como que le queremos preguntar, se nos hacía hasta complicado formular la pregunta de cómo nos vas a explicar qué debes de comer, a qué edad y dependiendo de las horas de ejercicio Sí, que porque hagas. es muy puntual y no. Al Es que final sí. es un poquito más sencillo de lo Sí, que claro. creíamos, ¿no? Como... Porque lo tenemos nuestro termómetro, es cuestión de hacerle caso. O sea, yo de las peores errores que he cometido en mi vida ha sido porque no le he hecho caso a mi instinto. Y he llegado a una situación donde corre y digo, no, sé bonita, sonríe. Y dije, ¿por qué no corrí? Obviamente se me hubiera librado de Sí, un problema claro. terrible. Pero si no le hacemos caso a ese instinto, obviamente terminamos mal. Pues muchísimas gracias Un placer, por gracias venir a con ustedes. nosotros y compartirnos de tu conocimiento, de tu experiencia y de tu tiempo. Un placer, gracias por la Gracias. invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Bye.